y el otro que se encuentra en Ecocampus Valsequillo. Quizás muchos de los que ahora estamos aquí en esta reunión, pues no me conocen a lo mejor físicamente, ¿verdad? Porque pues desde que yo ingresé al instituto, pues he estado en Ecocampus Valsequillo, ¿verdad? Pero pues pertenecemos a la misma institución y pues me presento ante ustedes, ¿verdad? Entonces, también quiero presentarles un poquito acerca del área en donde nosotros o yo estoy laborando, ¿verdad? Que es el Ecocampus Valsequillo. Entonces, voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Para presentarles un poquito y platicarles un poquitito de Ecocampus antes de recibir a nuestro ponente. Ok, pues miren, aquí les estoy mostrando un poquito acerca de Ecocampus Valsequillo. Les comento que en abril del 2017 se inauguró, ¿verdad? Y este es un espacio para tareas científicas multidisciplinarias de alto nivel. Tiene como propósito importante el avance de la investigación científica y tecnológica con la preservación del entorno para un desarrollo sustentable y el trabajo multidisciplinario, pues potenciará el impacto de los proyectos y alojará a grupos y líderes de investigación de alto nivel. Como ustedes podrán observar aquí en esta presentación, les muestro algunas fotos que podemos encontrar en la red, ¿verdad? De Ecocampus Valsequillo, de BUAP Ecocampus Valsequillo. Les puedo mostrar aquí en la fotografía de abajo, ustedes pueden apreciar justamente el campus. El campus está formado por 4 edificios. El edificio en donde encontramos las instalaciones del Instituto de Física es en el VAL 2, que está justamente aquí al fondo y que en esta fotografía lo muestro. En este edificio, el Instituto de Física alberga a 11 laboratorios, un laboratorio central que está como responsable el doctor Enrique Sánchez Mora, un laboratorio de caracterización magnética a cargo de la doctora Eunice de Anda Reyes, un laboratorio de microscopía electrónica a cargo del doctor Umapagapal, un laboratorio de materiales granulares y fluidos complejos a cargo del doctor Felipe Pacheco Vázquez, el laboratorio de cromatografía a cargo del doctor Enrique Sánchez Mora, que también es responsable de los laboratorios que se encuentran en Ecocampus Valsequillo, un laboratorio de espectroscopía a cargo del doctor Luis Octavio Mesa, el laboratorio óptico-acústica como responsable el doctor Alfredo Díaz de Anda, un laboratorio general y un laboratorio de síntesis en donde su servidora es la responsable, un laboratorio de materia blanda a cargo del doctor César Márquez y el laboratorio de fabricación y caracterización de celdas solares emergentes a cargo del doctor Julio Villanueva. Pues nosotros contamos con esta planta académica en Ecocampus Valsequillo. Aquí tenemos un croquis justamente de las instalaciones de Ecocampus Valsequillo. Compartimos este edificio justamente con el Centro de Investigación de Dispositivos Semiconductores. Tenemos en la planta baja lo que es el laboratorio central, tenemos la sala de juntas, el laboratorio de caracterización magnética y el laboratorio de microscopía. En la planta o primer piso tenemos el laboratorio de fabricación y caracterización de celdas solares emergentes, tenemos el laboratorio de materia blanca, también el laboratorio de materiales granulares y fluidos complejos, el laboratorio de cromatografía, el laboratorio de síntesis y química y el laboratorio de espectroscopía y optoacústica. Como ustedes pueden observar, en estas fotografías les muestro justamente lo que es el laboratorio central, en donde tenemos un equipo de UV-Vis, así como el equipo que nos ayuda a medir tamaño de partícula, que es el Z-Sizer, ¿verdad? Tenemos el laboratorio justamente de cromatografía, en donde tenemos equipos de cromatografía de líquidos y de gases, ¿verdad? En los laboratorios de química, pues tenemos y contamos con el equipo básico, en donde los alumnos pueden llevar a cabo tecnologías, ¿verdad? Y prácticas de laboratorio. Tenemos a laboratorios que están a cargo del doctor Julio Villanueva, ¿verdad? De caracterización. Y si ustedes se dan cuenta, estos laboratorios, pues actualmente cuentan con equipo suficiente
para que todos ustedes que se encuentran en CEU, pues puedan visitarnos y puedan realizar también su trabajo de investigación. Entonces, se les presento estas fotografías principalmente para eso, para que ustedes conozcan lo que también tienen allá en Ecocampus y puedan visitarnos, pues, frecuentemente. De esta manera quiero empezar el seminario y además comentarles que pues vamos a tratar de hacer estas pequeñas capsulitas en cada seminario para que poco a poco nosotros conozcamos más acerca de nuestro instituto y de todos los laboratorios y todo el equipo con el que contamos para poder llevar a cabo nuestra investigación. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con nuestro seminario del día de hoy, el cual está a cargo de el doctor Jesús Guillermo Soriano Moro, ¿verdad? Él es de formación en licenciatura en Ingeniería Química, él es doctor en Tecnología de Polímeros, ¿de acuerdo? Las líneas de investigación que él trabaja es la polimerización vía radicales libres, la polimerización controlada mediante reacción de transferencia reversible de adición-fragmentación, la polimerización controlada por radicales estables tipo nitróxidos, diseño de estructuras macromoleculares definidas, copolímeros en bloque, gradiente, peine, injerto, etcétera, con aplicaciones ambientales. ¿Qué acreditaciones cuenta el doctor? Bueno, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor perfil PRODEP, miembro del Padrón de Investigadores, de la UAP y miembro del Cuerpo Académico de Química Ambiental. Actualmente cuenta con financiamiento para diferentes proyectos, como proyecto de ciencia básica, proyectos PRODEP y proyectos individuales de la Vicerrectoría de Investigación. Él ya cuenta también con la formación de recursos humanos, ¿verdad? A través de la formación de estudiantes de licenciatura y de maestría que se encuentran en proceso, así como también de doctorado. ¿Sale? Entonces, para mí es un honor, ¿verdad? Es un honor poder presentar al doctor Guillermo Soriano, que nos platicará sobre el tema controlando el crecimiento de los polímeros. Doctor, le cedo la palabra y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, doctora. Sean todos bienvenidos y les agradezco la invitación para participar en el seminario del Instituto de Física. Como bien mencionó en la parte de la antesala el doctor Felipe Pérez, pues es interesante platicar de los materiales, más ahora que ustedes tienen, bueno, que el instituto cobija el posgrado en materiales. Pues entre estos materiales, pues los polímeros son unos de ellos que, bueno, pues podemos platicar tanto se pueda de ellos. Están algunos de ellos, pues, castigados últimamente, el año antepasado, pues, en la normativa federal, a través de estas implementaciones en las legislaturas, pues se trató o se ha tratado de reducir el uso de algunos polímeros que son conocidos como plásticos, ¿no? Bueno, no todos los polímeros, bueno, mejor dicho, no todos los polímeros, perdón, son plásticos, pero sí todos los plásticos son polímeros, ¿no? Entonces, es un tema interesante, particularmente a nivel de la síntesis de polímeros, que es en la que yo me encuentro más relacionado o más interesado, pues en ese ánimo la presentación del día de hoy la he titulado Controlando el crecimiento de polímeros. Y me he estado involucrando recientemente en temas ambientales y entonces pues estos polímeros que he sintetizado, que se han sintetizado previamente, pues estamos buscando su aplicación para el tratamiento de aguas de forma específica, ya sea, como vamos a ver en la plática, a partir de polímeros sintéticos o por la modificación de polímeros naturales, que pues ahora juega un papel más importante el usar polímeros de origen biológico o biopolímeros
que, bueno, tengan un balance entre, pues, que sean polímeros biodegradables, pero que no se ponga en juego temas de alimentación o de ese tenor, debido a que, pues, ahí entra ahora que es más importante, ¿no? Un polímero para satisfacer una necesidad energética, por ejemplo, o un polímero para satisfacer necesidades alimentarias, ¿no? Entonces, bueno, las estrategias que hemos encontrado, que se encuentran en en la literatura, pues es usar pues, el material de desecho, por ejemplo, cáscara de naranja, cáscara de plátano, algún residuo, tallos de las flores, que pueden servir como fuente para eh, usarlos, usar esos materiales de polímeros. Bueno, a grandes, en forma general, eso pretendo en las líneas de investigación que desarrollo en eh, en el Instituto de Ciencias. Físicamente nos encontramos en el Centro de Química del Instituto de Ciencias, en el Laboratorio de Química Ambiental, muy cerca de las instalaciones del Instituto de Física en Ciudad Universitaria. Entonces, permítanme un momento. Bueno, ahí estoy tratando de presentar las diapositivas, pero no sé si ustedes lo ven en modo trabajo o en modo ya presentación. Parece que trabajo. Sí, una disculpa, creo que ya te doy. Ahí ya está, creo. A ver, permítanme un momento. Ajá, gracias. Bueno, pues entonces, como les comento, en la parte de los polímeros, y como comentó la doctora Anabel en la parte introductoria, pues la característica particular de la síntesis de los polímeros es la competencia en las reacciones de crecimiento o en las reacciones de propagación. Aquí estoy hablando particularmente de los polímeros que se sintetizan de manera, por un mecanismo en cadena. Entonces, a ver, permítanme, voy a usar. Entonces aquí, de forma muy general, represento pues el mismo de reacción por el cual se sintetizan o se obtienen los polímeros. Los polímeros, de forma muy general, pues los podemos imaginar como unas cadenas estadísticas de alto peso molecular, y esas cadenas de polímero no tienen la característica, dado la química o el mecanismo de reacción, que no son del mismo tamaño. Algunas son más grandes, otras no tan grandes, y esto depende de una competencia en el crecimiento de las cadenas, dado la reactividad de los centros activos, que en este caso son los radicales en crecimiento, o los radicales libres, los cuales se generan a partir de un compuesto que se pone a propósito para iniciar la reacción de polimerización, que se conoce como iniciador, y que este es el que propicia que las unidades de monómero pues puedan crecer a lo largo de la reacción. Entonces generan cadenas que, bueno, en esta representación muy rápida se identifican como P subíndice 1 cuando era adición, y luego P subíndice N cuando las adiciones son pues ya mayores, ¿no? Y entonces posteriormente esta reacción de crecimiento se ve eh, detenida por la reacción de terminación, que es la que ubicamos en con esta representación de P subíndice N y P subíndice M, para generar cadenas de polímero que se conoce ya en la práctica como polímero muerto, ¿no? Esto quiere decir que son polímeros que ya no crecen, ya no experimentan reacciones de propagación, y entonces estas cadenas de polímero están definidas con esta nomenclatura. Y cuál es la característica final o la característica general de las cadenas de polímero muerto. Bueno, que ya no participan, y entonces
si hacemos una fotografía a diferentes tiempos, veremos que la cadena del polímero va creciendo, donde aquí con este punto trato de destacar que es la cadena. Otra cadena en crecimiento puede encontrar a esta, reaccionan entre sí y forman un enlace covalente, y entonces, pues esto es muy interesante. Visto desde la producción de polímeros, pues es muy interesante porque a bajos tiempos de reacción se obtienen polímeros de alto peso molecular, y entonces, pues, tenemos esta característica, ¿no? De obtener materiales con cadenas de peso molecular alto que tienen propiedades, visto desde la parte mecánica, pues algunas propiedades ya muy interesantes para aplicaciones definidas, ¿no? Sin pensemos, disculpen los dibujitos que estoy haciendo en estas nuevas formas de los seminarios a distancia, y con la ayuda de la tableta, pues les represento que en un medio de reacción donde este dibujo, disculpen, muy bizarro, muy artesanal, es un reactor, y entonces en la mezcla de reacción, pensando que la mezcla de reacción está en fase líquida, pues al inicio de la reacción tenemos cadenas de están creciendo, y que esto pues aumenta la viscosidad de la reacción, pero a medida que va avanzando la reacción, pues difusividad o la difusión, perdón, de los centros activos para poder seguir creciendo, dejen que generen polímero muerto, sino simplemente para seguir creciendo se dificulta. Ajá. Y entonces, en esto que les comento de las características o propiedades para las cuales pueden funcionar un polímero dado, pues no hablamos de una propiedad característica, sino de un promedio de la propiedad. Entonces, ¿cuál es la característica de la química que acompaña a la síntesis de este tipo de polímeros? Bueno, pues que tenemos una distribución de pesos moleculares. Ajá. Entonces, donde esto pues, implicaría o indicaría frecuencia de las cadenas, y esto tamaño de las cadenas, ¿no? Entonces, de la parte sintética, pues esta distribución puede ser más amplia, menos amplia, puede mostrar bimodalidades, y todos esos cambios en la distribución, pues van a tener implicaciones en las propiedades finales para las cuales se emplee un polímero dado, ¿no? Aquí estamos hablando de la parte muy general de cómo se obtienen estos polímeros, y dado la química que sigue las reacciones de polimerización, pues la polidispersidad o la dispersidad en el tamaño de las cadenas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de con este preámbulo? No quiero satanizar o no quiero poner en contra al auditorio de que es una técnica inadecuada. El 60%, 80%, yo creo, de la producción de polímeros, de plásticos, pues lleva esta ruta sintética, este mecanismo de reacción. Entonces, aquí en las ventajas es que es usado a nivel industrial y usa o aplica para una amplia gama de monómeros, ¿no? El M representa el eslabón, ajá, en la cadena. Lo que hace la reacción de polimerización de forma muy general es ir enlazando unidades monoméricas que podrían ser como eslabones, ¿no? Entonces, ¿cuál es una ventaja? Pues que se generan polímeros de alto peso molecular, de 100 miligramos mol, eso ya es alto, pero pueden llegar hasta 1.000.000 en peso molecular. Ajá. La desventaja es que debido a esta química, pues están en competencia las reacciones de iniciación, de propagación y de terminación, generando a tiempos muy cortos de reacción polímero desactivado, perdón, o polímero muerto, con distribuciones amplias de peso molecular, ¿no? Esta es una característica de la química de los polímeros vía radicales libres.
como les comento, pues estos emplearon, o esta técnica, pues se sigue empleando. Si ustedes van hacia Tlaxcala, ahí está lo que era la empresa, bueno, hace tiempo se llamaba Resirene, no sé si todavía se sigue llamando así, junto está no recuerdo el nombre, se me fue una disculpa. Juntito a esa empresa hay otra que hace síntesis de polímeros, y los reactores, la reacción en la que se lleva a cabo es esta que estamos representando esquemáticamente. Bueno, entonces, bueno, pues qué interesante es obtener polímeros de peso molecular alto, qué importante es que es una técnica muy versátil, no necesita requerimientos rigurosos desde el punto de vista de la química para purificar los disolventes, los reactivos. Son reactivos grado industrial los que se emplean, entonces por eso ha tenido gran incidencia esta técnica de polimerización, este mecanismo de polimerización, mejor dicho. Sin embargo, para algunas aplicaciones, esta técnica de síntesis queda muy limitada. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, generan cadenas de distribuciones amplias. Entonces, la propiedad, pensemos, esto siempre lo pongo como un ejemplo, pensemos que 5 o 6 personas van a cargar alguna mesa de trabajo, y entonces los que estén más, ¿cómo se llama?, ejercitados, pues a lo mejor van a soportar más, y los que estemos menos ejercitados vamos a soportar menos. Algo así ocurre con las cadenas de polímero. Las que tengan mayor peso molecular, pues van a tener un desempeño mayor en una propiedad dada, ¿no? Pensando en una propiedad mecánica. Y aquellos que tengan cadenas de peso molecular más bajo, pues no van a tener ese mismo desempeño. Entonces, para algunas aplicaciones, particularmente aquellas en donde se requiere que la propiedad sea la misma para todas las cadenas de polímero, pues necesitamos o se necesita diseñar que las cadenas vayan creciendo gradualmente. O sea, que en todo momento, haciendo cortes en el tiempo, nosotros podemos ir viendo de alguna forma que las cadenas van incorporando el mismo número de unidades más cortas, pero las tres están casi del mismo tamaño. Digo casi porque pues, en eso intervienen mucho las estrategias de síntesis, y en estas también siguen estando casi del mismo tamaño, pensando en un tiempo posterior en la etapa de síntesis. Ajá. Entonces, bueno, esto fue la idea de plasmar el crecimiento ordenado de los polímeros. Se había logrado, o se ha logrado, por otras técnicas de polimerización, como la polimerización aniónica o la polimerización catiónica, en donde también se forman centros activos, pero no son radicales, sino están centrados ahora en cargas, como aniones y cationes. ¿Cuál es la desventaja técnica de estas técnicas, o la limitación también técnica? Pues es que la rigurosidad de los disolventes, de los reactivos que se deben emplear en términos de la purificación, para llevar a cabo la reacción. Entonces, era un punto en contra que tenían estas técnicas. Aparte, no aplican a todos los monómeros, ¿no? A estos eslabones que les comento. Es como cuando, bueno, valga la expresión, yo sé que, por ejemplo, Swarovski en Europa, ustedes pueden ir y escoger valga la expresión, las piedritas, y hacer el collar a gusto, o la cadena a gusto del cliente, ¿no? Entonces, esos eslabones, por la técnica de polimerización aniónica o catiónica, se limita un poco, y la técnica por radicales libres, de la que les platiqué en la diapositiva anterior, es muy versátil porque tolera o polimeriza una amplia gama de monómeros, tales a lo mejor no estén muy familiarizados con el término etileno, propileno, estireno, isopreno. Todos ellos polimerizan por radicales libres.
los acrílicos, de estos materiales que tenemos en las casas para los domos, son sintetizados por radicales libres, por la técnica que mostré atrás. Las pinturas son polímeros que están disueltos en un disolvente, particularmente o ahora mayoritariamente en agua, y todos ellos se sintetizan por un proceso vía radicales libres. Pero, ¿cuál es la desventaja nuevamente que quiero resaltar en esta charla? Es que se generan cadenas de diferentes tamaños. Entonces, bueno, teniendo el balance entre la polimerización por especies iónicas, como es la polimerización aniónica catiónica, y la versatilidad de los radicales libres, pues se plantearon trabajos ahí de 1980 con ese ánimo de proveer el control a las cadenas, pero por una técnica vía radicales libres. Y entonces, aquí en esta representación, pues lo que se intentó, o lo que este trabajo del 80, pues plasmó la posibilidad de volver inactivo por un momento o por un tiempo determinado, perdón, el crecimiento de las cadenas, pero que se pudiera reactivar. Entonces hablaron del término polimerización por desactivación reversible, o que es más reciente, pero otro término que se usó mucho el siglo pasado ya era polimerización viviente o polimerización cuasi viviente, en términos de que en cualquier momento podría haber una reacción reversible o una activación-desactivación reversible para que el centro activo pudiera seguir adicionando unidades de monómero y entonces seguir creciendo la cadena, pero de forma ordenada, o sea, no descontrolada como pasa en la técnica que les mostré en la diapositiva anterior, sino de forma, como aquí les indico, de forma gradual, de tal forma que a tiempos muy largos de reacción del mismo tamaño, esto del casi lo menciono porque pueden variar a lo mejor 1 a 2 unidades monoméricas en toda la cadena, una con respecto a la otra, pero el resultado serán muy cercanas a ser monodispersas. Entonces, bueno, a manera como fotografía de que un sistema está siendo controlado, por sistema me refiero a que las cadenas están creciendo ordenadamente, bueno, pues se toman estos criterios como evaluación, que si esto a lo mejor lo reconocemos, es una forma de expresar conversión en términos de la cinética de polimerización, bueno, de la cinética de reacción, particularmente de la de polimerización. Y entonces, un buen sistema controlado tendrá un comportamiento como el de aquí, en donde en cada tiempo, a medida que avanza la reacción, pues las cadenas van consumiendo, valga la expresión, el término consumir, bueno, van adicionando unidades de monómero gradualmente, y entonces por eso se tiene este comportamiento lineal, ¿no? Y entonces aquí se ve que la concentración de especies activas, o sea, de los radicales, permanece constante a lo largo del tiempo. Si esto disminuye, pues entonces tendremos estas desviaciones. Entonces, en síntesis, cuando los experimentadores encuentran estas desviaciones, pues sirven como criterio para evaluar qué tan eficiente o no es el sistema que se está empleando para controlar la reacción de polimerización. Otro criterio es este de aquí, en donde este término de P subíndice N representa el grado de polimerización, es decir, cuántas unidades de monómero existen en una cadena de polímero. Claro, debemos hablar de promedios, ¿no? En polímeros se debe usar el término promedio, porque como bien les digo, pues hablamos no de una sola cadena, de muchas, y a medida que estas sean de un sistema monodisperso, ¿no? Y entonces el grado de polimerización también debe aumentar gradualmente de forma lineal con la conversión. Y esto de aquí, que es como lo más característico, más representativo, es el desplazamiento a tiempos de elusión en términos de cromatografía a menores tiempos
de la curva de la distribución de pesos moleculares. ¿Esto qué implica? Que salga primero, bueno, pues que se obtienen pesos moleculares más altos. Y entonces, esta fotografía va en concordancia con esta de acá. A medida que va creciendo, avanzando la reacción, que es en términos de la conversión, y esto a su vez con respecto al tiempo, pues las cadenas van creciendo más y más y más y más de forma ordenada. De tal manera que si esto ocurre, bueno, pues lo que vamos a ver es este corrimiento de la distribución de pesos moleculares. Aquí a lo mejor pues pueden pensar, ay, pues está muy amplia, pero si vemos los tiempos de elusión, pues caen en 2 minutos, 3 minutos en el intervalo, y entonces a medida que esto permanezca estrecho en términos de dispersidad, perdón, a lo largo de la conversión, pues implicará que el sistema es controlado a diferentes conversiones, ¿no? Y entonces esto es como que lo que se buscaría, porque tal vez es controlado a bajas conversiones, pero ya a altas se desvía, ¿no? Y entonces tendremos estos comportamientos que hace que implica que se desvíe, bueno, que las cadenas ya no logran tener el mismo tamaño, y entonces tenemos, ¿cuál es el interés de tener control sobre las cadenas? Bueno, que a través de un agente de control, un compuesto químico, pues nosotros, o bueno, el experimentador puede ir incorporando no solamente unidades del mismo monómero, sino unidades de otro monómero. Y entonces ya no hablamos de homopolímeros, sino de copolímeros. Y la síntesis de copolímeros, comento muy rápidamente, perdón, voy algo lento, pero pasaré rápido algunas diapositivas. La síntesis de copolímeros también se hacen por este mecanismo de reacción, pero la síntesis de copolímeros, perdón, pueden ser de diferente tipo la estructura. Podemos tener copolímeros aleatorios, que son los que se obtienen mayoritariamente siempre por la técnica de radicales libres, y copolímeros en bloque, o copolímeros en peine, copolímeros en estrella. Entonces, la síntesis de polímeros ahora se vuelve como un diseño, o se vuelve el diseño macromolecular, ¿no? De cómo podremos ordenar no solamente el crecimiento de las cadenas, sino cómo los podemos orientar o organizar, perdón, para generar el bloque, o un copolímero en peine, o un copolímero en estrella, o bien otras arquitecturas macromoleculares. Ajá. Bueno, este último de MW sobre MN es otra característica que no voy a entrar mucho en detalle, simplemente es una consecuencia de las distribuciones de peso molecular. Entonces, bueno, hablé de controladores, o sea, los compuestos químicos que se tienen que incorporar, o que a lo largo de las investigaciones se han encontrado que pueden proveer este carácter viviente, controlado a las reacciones de polimerización. Entre ellos, rápidamente mencionaré este de aquí, su nombre, perdón, abreviado, TEMPO, y es un radical. Van a decir, bueno, pues no que los radicales no eran tan buenos. Bueno, la característica de este radical es que es un radical estable. Ajá. Ustedes pueden pedirlo al proveedor de compuestos químicos, y el compuesto, bueno, no va a llegar, no vamos a saber de facto de su estructura, pero si ustedes hacen la caracterización correspondiente, es un compuesto que tiene un radical, un electrón desapareado. Y así existe por el impedimento estérico, y bueno, este es uno de tantos. Funcionó muy bien para controlar la reacción de polimerización de estireno. Ajá. El estireno ustedes lo pueden encontrar en vasos, bueno, no como estireno porque es cancerígeno, pero como poliestireno en vasos, en los desechables que usamos para tomar líquidos a diferente temperatura o a temperatura ambiente, etcétera, ¿no? Y bueno, la investigación se ha orientado en esto a usar otros radicales estables con otras estructuras, pero si se dan cuenta, pues aquí la base de los compuestos es que tiene el radical
libre. ¿Y qué hace este radical? Bueno, pues aquí como lo representa este esquema muy rápido, la cadena donante pues se pega, bueno, la expresión, reacciona químicamente con el radical en crecimiento y forma un compuesto durmiente o un compuesto estable, pero que también se puede desactivar, o sea, es una reacción reversible, y al desactivarse, pues tiene la posibilidad de ingresar más unidades de monómero en la cadena en crecimiento. Entonces es un balance entre que está temporalmente durmiendo, este término se usa en la literatura, y es reactivado para seguir creciendo, y esto es gradualmente. Ajá. Bueno, las limitantes de esta técnica es que funcionó muy bien, pero para estireno y derivados. O sea, derivados significa que tiene algún sustituyente el grupo aromático, y para eso funcionó muy bien. Desafortunadamente, pues funciona a temperaturas altas, arriba de 100 grados centígrados, donde el equilibrio se desplaza más hacia la forma durmiente, hacia que se desactive la forma durmiente. Si se trabaja abajo de 100 grados, se favorece la forma durmiente, y entonces como tener polímero muerto y de bajo peso molecular. ¿Qué significa bajo peso molecular? Como parafinas, como aceites, ¿no? O como que no tendrían un desempeño para alguna propiedad, como puede ser a lo mejor un vaso o un plato desechable. Otra técnica otra estrategia que ha servido para controlar el crecimiento de las cadenas y poder acceder al diseño macromolecular es por la transferencia de átomo, mediante reacciones de transferencia de átomo. Aquí se usan complejos de metales de transición, y ha sido de las técnicas más robustas ha empleado, si se dan cuenta, la ya es mayor con respecto a la del otro controlador, que es el radical estable. Y bueno, ahí se usan iniciadores que están, que tienen un enlace con un átomo de halógeno. No voy a entrar más a detalle, pero diré que ocurre parecido el mecanismo, ocurre la activación, desactivación de las cadenas en crecimiento. Algunas limitantes de esta técnica pues son las trazas de los metales contenidos en los polímeros, algunas coloraciones provistas también por las trazas de los metales que están presentes por los complejos empleados, algunas limitantes en los disolventes por la rigurosidad de la purificación, aunque esto ya se ha mejorado, ¿no? Yo no le echo muchas porras aquí en corto porque, bueno, no es la técnica que mayormente uso, pero pues si alguien quiere implementar estas técnicas de control, diré que esta ha sido muy, bueno, se ha mejorado a lo largo del tiempo. Otra, que es la que desarrollo en las investigaciones que hago, es usar compuestos de azufre. Bueno, ahí hay una sutileza, ¿no? El azufre pues provee olor a los polímeros. Algunos, dependiendo de la naturaleza, de la estructura química de los controladores, algunos proveen color y otros proveen olor. No todos, pero bueno, el mecanismo, no voy a entrar en detalle, es esto nuevamente, atrapar, valga la expresión, al radical en crecimiento mediante el compuesto de azufre, que es este de aquí, y para mantener el crecimiento de las cadenas, se libera un nuevo radical, que es este de acá. Entonces, el balance es, detiene un radical en crecimiento, pero libera otro radical que va a crecer. Entonces, el balance en la reacción es que la concentración de radicales permanece constante. A medida, bueno, si no se logra, pues le echaremos, valga la expresión, la culpa al controlador. ¿Por qué? Porque se estará desactivando. Bueno, ¿cuál es esta representación? Es muy bonita porque indica que este es el controlador, este es un monómero vinílico, y entonces el monómero vinílico va creciendo ordenadamente y quedan funcionalizados, y entonces la posibilidad latente
de incorporar ahora un nuevo monómero. Y entonces ahí ya nos estamos acercando o ya estamos en la posibilidad de diseñar polímeros que no necesariamente tengan la misma característica química. Pueden ser antagónicos. Puede ser que uno sea soluble en agua y otro no lo sea. Y entonces tendremos polímeros de tipo anfífilo, ¿no? Entonces, o dependiendo de la composición, esa es una parte importante. Aquí represento, por ejemplo, con circulitos una par polímero y con esta raya muy, muy poco bonita, el otro segmento, el otro bloque, puede ser un disolvente orgánico, ¿no? Y entonces aquí jugamos, valga la expresión, o diseñamos, dependiendo de la composición de los bloques, una aplicación particular. Esto va orientado o ha sido orientado hasta en liberación controlada de fármacos, porque algunos polímeros son susceptibles de reaccionar a diferentes condiciones, ¿no? Como pH, temperatura, y entonces las cápsulas que ingerimos son susceptibles a pH, y entonces dependiendo del pH del organismo, pues se abren o forman un arreglo diferente y pueden liberar el fármaco, ¿no? Bueno, como un ejemplo. Rápidamente, los controladores, desde un punto de vista químico, y es lo que les digo, depende del sustituyente, pueden darle color y olor al compuesto y por ende a los polímeros. Particularmente de aquí, los tiocarbonatos, no les proveen olor y entonces ha ampliado las posibilidades. Y aquí en esta línea de qué tan amplio o qué tan versátil es esta técnica, pues vemos que controla el crecimiento ordenado de los polímeros para monómeros del tipo metacrilatos. Como son los metacrilatos, son muy aplicados o muy usados como sustitutos de vidrio. Ustedes, si mal no recuerdo, el acuario de Veracruz, los bloques que fueran como el vidrio que permite contener a las peceras grandotas, valga la expresión, son hechas de metacrilatos, porque tienen esa posibilidad de no dispersar la luz y entonces la claridad de ver lo que está del otro lado pues se mantiene, ¿no? Los estirenos, pues como ya les dije, dependiendo de los sustituyentes que tenga el anillo aromático, pues tienen aplicaciones, la gran mayoría en empaques, dependiendo de los copolímeros, puede ser para las carcasas de computadoras. Bueno, ahora ya no hay tantas computadoras con carcasas, pero se usaron por el impacto, ¿no? Bueno, porque soportan impacto. Los acrilatos y acrilamidas se usan en pinturas y los ésteres vinílicos. No me viene rápido a la mente un ejemplo, pero vemos. Y entonces llegamos a esto que podemos ir diseñando como muy a modo, muy a los requerimientos, estructuras de este tipo, ¿no? Entonces, esta X representa precisamente la funcionalidad de las cadenas en crecimiento por las cuales o en donde podemos seguir creciendo otros monómeros, por ejemplo, ¿no? O hacer una química de funcionalizar esto y puede tener un anclaje sobre algún soporte inorgánico, ¿no? Entonces, que también es un tema muy interesante en términos de los materiales. Entonces, como les digo, podemos generar dibloques, tribloques, ya sea el monómero A con el monómero B y luego agregar otra vez el monómero tribloque diferente naturaleza química, A, B, C, estos estrella multibrazo o estos copolímeros en injerto, donde el injerto se puede dar vía radicales libres, pero aquí se controla el espaciamiento y el crecimiento del injerto. Eso es muy interesante, ¿no? Y tienen aplicaciones aleatorios que si bien se pueden sintetizar por radicales libres, aquí también se pueden obtener, pero de forma controlada. Es decir, que todas tengan el mismo tamaño, aunque sean aleatorios la ubicación de las unidades monoméricas, pero se tendría el control en el tamaño. Igual con los copolímeros en
Como, como comenté al inicio, pues trabajo con esta técnica que tiene compuestos de azufre un poco en menor proporción con la que tiene radicales estables para generar este tipo de estructuras como las que trabajo que desarrollé pues ya hace un buen rato, pero que fue en el ánimo de evaluar compuestos con azufre, fue pensar, bueno, los compuestos lineal abiertos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros los ciclamos, ¿no? Entonces, tendríamos estos compuestos que son las ditiolactonas, análogos a las lactonas, y lo que se planteó como propuesta original era que pudieran quedar contenidos. Bueno, con la investigación que se desarrolló encontramos que estas fotografías que yo les decía al inicio de la presentación, que evaluamos que vaya creciendo ordenadamente la conversión, el grado, el peso molecular y la distribución, pues sí notamos en otros sistemas. Entonces, un ejemplo de ello, aquí lo represento, el compuesto dado, la coloración. Este es un experimento sin agente de control y este era, perdón, el compuesto o el polímero que se obtuvo en presencia de esos controladores cíclicos, ¿no? Entonces estaba como en la interfase en el comportamiento de no tener controlador y tener el controlador. No era colorido y no olía. ¿Qué pasaba? Bueno, por lo que en medio era un control, no tan buen control, si lo queremos ver desde esta perspectiva de que este es el experimento testigo y este sería como pero encontramos, bueno, aquí se hicieron algunos monitoreos en términos de la concentración, cómo variaba este controlador, y se observó que el polímero con el controlador no daba señal en resonancia, lo que indicaba que abierto, ¿no? El ditioéster. Entonces, la conclusión fue, perdón, bueno, hicimos algunos experimentos para magnética electrónica y la propuesta del mecanismo fue esta de aquí, en donde la reacción que ocurría con el compuesto de azufre cíclico era de forma reversible. Se adicionaba un tiempo y esta, en lugar de generar una fragmentación para crecer, en el que permanecía como esta especie, pues nada, no un control estricto, pero planteamos un nuevo mecanismo, ¿no? En este trabajo. Y bueno, hicimos algún modelamiento matemático en términos de las constantes de equilibrio con respecto a este planteamiento de este modelo y encontramos que ajustaban adecuadamente el modelado con lo obtenido experimentalmente. Después trabajamos con otro monómero con ese mismo controlador y obtuvimos algunos compuestos, algunos comportamientos parecidos, que bueno, eso ya no voy a entrar mucho a detalle. Y bueno, ahora, más recientemente, he tenido interés en trabajar precisamente con estos compuestos que les comento, no proveen a los polímeros de olor, que ya es una ventaja para las aplicaciones en general, pues un polímero, un plástico que huela, pues está muy limitado su uso, ¿no? Entonces, hemos trabajado con estos controladores y hemos hecho reacciones de polimerización con acrilamidas y derivados de acrilamida. ¿Cuál es la ventaja de las acrilamidas? Perdón, que son usadas ampliamente en pinturas, en materiales para liberación controlada de fármacos y para la reducción para la síntesis de nanopartículas. Entonces, es un tema de interés reciente para mí. Entonces, aquí lo que desde la parte sintética evaluamos, pues es siempre este comportamiento en la distribución de pesos moleculares. A medida que avance
la conversión, pues esperamos que la distribución permanezca lo más cercano a índices de polidispersidad de 1. Entre más se acerca a 1, quiere decir que todas las cadenas tienen el mismo peso. Entonces, perdón, hemos generado copolímeros en bloque de este tipo, donde tenemos acrilamidas. Esta acrilamida tiene la característica que no es soluble en agua, y luego le agregamos acrilamida que sí es soluble en agua, el polímero o el bloque, y entonces hacemos copolímeros en bloque del tipo anfífilo. Y bueno, aquí les muestro una foto de cómo va cambiando la reacción a medida que pasa el tiempo. Se forma un sistema disperso, y a medida que, esto es interesante comentarles, este monómero con acetonitrilo sale de fase cuando el peso molecular es de 100.000 gramos mol. Ajá. Cuando agregamos el controlador, el compuesto de azufre, de aquí, si se dan cuenta, el sistema de reacción permanece homogéneo y puede crecer. Ajá. El salir de fase significa que el polímero ha dejado de crecer, y entonces solamente nos queda filtrar y ya. Y aquí, como podemos ver, pues el polímero permanece en el medio de reacción de forma desactiva temporalmente o desactivado temporalmente, la posibilidad de seguir creciendo. Bueno, aquí nada más muestro algunos datos de este seguimiento en términos de conversión, del peso molecular, de la polidispersidad. Ajá, esto es lo que les comento. Es prudente, es adecuado que el control fuera a lo largo de todo el tiempo. Monitoreos cinéticos, podemos encontrar las condiciones óptimas en donde el crecimiento de los polímeros y de los copolímeros permanece constante, homogéneo, ¿no? Las cadenas siguen creciendo. Ajá. Bueno, y esto de que salga de fase, pues se conoce como polimerización precipitante. Bueno, aquí vemos la caracterización de estos polímeros que hemos obtenido de polímero o polímero funcionalizado, y luego del copolímero ya en bloque. Esto se ha aplicado para en rheología, y hemos visto que no es necesario obtener polímeros de alto peso molecular para tener comportamientos rheológicos adecuados, sino que dado las interacciones que se dan entre las cadenas y con el controlador que se emplee y el iniciador, es decir, como quede alfa o más funcionalizado, pueden formar estos arreglos en las cadenas, y entonces esto incrementa la viscosidad de la mezcla, hablando de una solución acuosa, por ejemplo, en donde participa como soluto un polímero dado. Finalmente, hemos estado trabajando en el reciclado del PET, para generar algunos copolímeros en donde se puedan usar también para aplicaciones ya muy específicas. Entonces aquí platicaré de copolímeros, o bueno, aquí les presento muy rápido que hemos obtenido este tipo de copolímeros basados en estireno, en metacrilato de glicidilo, y hemos ido agregando otros bloques, ¿no? Entonces esto es como Lego, ¿no? En un momento dado, ir agregando y formando estructuras de una aplicación que sea de interés. Bueno, aquí hemos dado evidencia precisamente de cómo a medida que avanza la reacción, o sea, de que tenemos un bloque, 2 bloques, 3 bloques, 4 bloques, pues el crecimiento se sigue dando, y entonces, por ende, el desplazamiento de las curvas cromatográficas de peso molecular. Y bueno, hemos llegado a obtener este tipo de estructuras, donde, como les comento, tenemos R unidades de un monómero, M unidades de otro, y podemos generar tribloques, tetrabloques, pentabloques, etc. Y bueno, evaluamos algunas propiedades como la viscosidad de todos estos
compuestos o de estas macromoléculas para obtener cuál de las variantes en composición es la que funciona mejor. Y finalmente, aquí en esta diapositiva, lo que quiero presentar es nuevamente este diseño que estamos haciendo por macromolecular, empleando ahora acrilamida con otros, ahora con acrilatos, bisacrilamida. La bisacrilamida, si se dan cuenta, puede, perdón, puede proveer reticulación. Entonces ahora en este esquema lo que indicamos, bueno, en esta propuesta, lo que indicamos es que podemos tener cadenas controladas y también reticuladas. Ay, perdón, parcialmente. Ajá. Entonces, disculpe, creo que ya se desactivó. Pero bueno, podemos generar estas retículas que podemos controlar el grado de reticulación con aplicar o con la adición de bisacrilamida. Y entonces podemos generar, ya se activó, algunos entrecruzamientos. Entonces estas cadenas entrecruzadas se está evaluando o estamos evaluando que pueden ser empleados precisamente, bueno, primero como mejorar la viscosidad de las soluciones, como para aplicaciones en la recuperación de petróleo. En petróleo, bueno, para extracción de petróleo, pues se emplean fluidos para impulsar el crudo y algunos de ellos son de este tipo, polímeros. Entonces, es una aplicación. Otra es precisamente para contener algunos compuestos o algunos compuestos que puedan estar presentes en aguas contaminadas de industrias como la textil, como la farmacéutica. Y entonces se pueden contener en la retícula del polímero entrecruzado y entonces ser removido del agua a tratar, perdón. Y entonces, bueno, esto es lo que recientemente hemos estado trabajando con dos estudiantes de licenciatura, variando el tipo de monómero como base, la poliacramida, y variando el otro monómero, dependiendo del tamaño en la longitud del monómero, que es hidrófobo. Entonces, bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo en el grupo. Bueno, no me queda más que agradecer la colaboración que tengo con colegas, con la doctora Valeria en la Facultad de Ingeniería Química y con la doctora Nancy Tepale, con la doctora Shirley Carro en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Estamos implementando estos polímeros para transportar material genético. Esto estaba iniciando hasta antes de la pandemia con ella, y este trabajo lo estamos coordinando con la doctora Lorena Mil Flores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la universidad, y pues mantenemos colaboración con la maestra Hortensia Maldonado, con el doctor Claude Santomas del Centro de Investigación en Química Aplicada. Bueno, aquí tenemos una lista de estudiantes que nos han apoyado. Particularmente Perfecto fue con el que trabajamos esta parte. En licenciatura, obtuvo, con su trabajo se pudo publicar la parte de la síntesis y parte de la caracterización. Y bueno, tenemos estudiantes de servicio social y actualmente pues estamos orientando los esfuerzos para emplear estos polímeros para el crecimiento de nanopartículas de oro a través de un trabajo doctoral. Por mi parte, agradezco su atención y quedo
maestra Agueta. Doctor Guillermo, muchísimas gracias por su presentación. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Eh, les pido si alguno tiene alguna pregunta o comentario acerca de la presentación del doctor Guillermo Soriano, es momento de poder realizarla. Estas preguntas las podemos realizar a través del chat y la conferencia se está transmitiendo a través de Facebook Live. Entonces el maestro Camacho pues también me ayudará a revisar si ahí se encuentran algunas preguntas. Adelante, doctor Ulises. Lo escuchamos. Gracias, sí, sí me escuchas, Sí, Ana. sí, claro que sí. Gracias, Ana, gracias, doctor, Guillermo. Tengo un par de dudas, me genera un poco de curiosidad al inicio de su presentación mencionaba de algunos biopolímeros que se están usando, mucho ahora. Sin embargo, yo he leído que lo que hacen ahora en algunos, pues no sé si llamarlos realmente bioplásticos o no, es que hacen precisamente estos, copolímeros en los que mezclan un poco de un biopolímero y de un, polímero normal, pero bueno, hay algunas críticas al respecto que dicen que realmente no es un bioplástico como tal. Y aprovechando, bueno, para la segunda pregunta, mencionó de las acrilamidas que han trabajado un poquito y que se utilizan como síntesis de para síntesis de nanopartículas es uno de sus usos. Supongo como agente nucleante y encapsulante para que las nanopartículas no crezcan mucho. Si nos pudiera platicar también un poquito más al respecto, por favor. Gracias. Sí, gracias por las preguntas. La primera, como bien dice, este, muchos polímeros o en el mercado podrán encontrar casos en donde se venden como bioplásticos, ¿no? Tienen este término. En la práctica, es un copolímero o una porción de la parte de biopolímero, ¿no? Entonces, pues, hay que tomarlo con reserva, ¿no? No es bueno, porque implica, lo que implica ahí es todo un análisis de la biodegradabilidad del polímero, ¿no? Y entonces, pues sería en estricto sentido, cortar un pedacito del material y ponerlo como composta, ¿no? A ver qué tan rápido se degrada, ¿no? Entonces, esos términos luego están usados muy inadecuadamente, ¿no? Pero como comenta, ocurre eso, ¿no? Que son parte del material original, o bueno, copolímeros, en donde se incorpora esta parte biológica, que sí puede ocurrir que se degrade más fácilmente, pero no en un corto plazo, ¿no? Entonces, debido a la incorporación de esto, ¿no? Con respecto a la siguiente pregunta, sí se emplean como agentes nucleantes, estabilizantes para el crecimiento de las nanopartículas y por ende, dependiendo de las condiciones de reacción, pues se puede favorecer un tamaño en particular, ¿no? Un tamaño perdón, el tamaño y la distribución en tamaños, ¿no? Favorecer que no sean tan amplias o que sean más estrechas en términos del tamaño de las partículas. Perdón, ¿en su laboratorio han sintetizado algún tipo de nanopartícula ya con este biopolímero? ¿Con este polímero, perdón? Perdón, sí, ya estamos trabajando en eso. Es trabajo de una estudiante de doctorado. Ella está usando, no, perdón si confundía el comentario, es acrilamidas, o sea, son polímeros sintéticos completamente. Queremos migrar a la síntesis de nanopartículas con polímeros, biopolímeros, pero bueno, ahorita estamos trabajando en la parte de emplear compuestos de polímeros sintéticos
particularmente con el uso de estos controladores, por lo que le comento de que no necesariamente polímeros de alto peso molecular pueden favorecer ciertas estructuras, sino que polímeros controlados, o sea, esa es la particularidad, polímeros controlados que pueden ser de tamaño más pequeño o cadenas más cortas, puedan favorecer esos tamaños en las nanopartículas. Gracias. De nada, al contrario. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo tenía una duda en cuanto a la parte sintética, ¿verdad? Ahí vimos un reactorcito en la presentación. ¿Qué tan difícil son las condiciones de reacción para llevar a cabo este tipo de síntesis de los copolímeros? Sí, gracias. Bueno, los copolímeros pues se pueden llevar sin mayor problema en reactores de vidrio en parte de síntesis de laboratorio. A nivel industrial, pues se pueden trabajar en reactores de, no sé, 10, 20 litros y de mayor capacidad ya en planta industrial. No hay requerimientos en términos del reactor. En términos de las condiciones de reacción, pues también eso es una ventaja que, bueno, en las investigaciones, pues se usa atmósfera inerte, con el ánimo de que el aire que está presente, bueno, el oxígeno que está presente en el aire, no compita como especie eh, para formar radicales libres, ¿no? El oxígeno por sí mismo pues puede generar radicales libres y entonces existe una competencia entre, ya no sabemos si el crecimiento, bueno, claro, es una proporción baja, pero finalmente las cadenas pueden crecer por la presencia de oxígeno en el aire contenido en el reactorcillo o por el uso de un iniciador que se coloque. Entonces, nada más por tener certeza que, que la reacción inicia por la presencia del compuesto iniciante, pues se purga, ¿no? O se mantiene con atmósfera inerte. Pero de ahí en fuera, pues es como la polimerización más clásica, ¿no? Entonces no hay requerimientos tan rigurosos, o rigurosos, mejor dicho, en la síntesis. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ana, perdón, hay una pregunta en el chat de la doctora Minerva. Sí, así es. Em, para la acrilamida no soluble, ¿se vuelve soluble y qué tipo de modificaciones se le realizan? Ajá. Sí, podemos representar de forma buena un sustituyente. Esto, entonces, eso por un lado. Por otro, bueno, simplemente acrilamida. Perdón, doctor, no lo podemos escuchar claramente. Se escucha un poco entrecortado. No sé si gusta mejor apagar la cámara para que podamos escucharlo mejor. Fue desconectado, me parece. Sí, así es. Ya, perdón. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ahora sí. Gracias. Sí, como que se cicló. Como comento, dependiendo del sustituyente en la acrilamida o el grupo alquilo que se sustituya, esto hace que sea más o menos soluble. Entonces, también juega un papel importante aquí, dejen comentar, por ejemplo, la N-isopropilacrilamida,
tiene el polímero que resulta de la N-isopropilaquilamida, es un polímero que se le conoce como polímero inteligente o entra en la categoría de polímeros inteligentes. ¿Por qué? Porque a diferente temperatura puede asociarse, dado a estas asociaciones que comenté en los polímeros, puede asociarse y entonces segregarse de la solución y entonces se precipita. Y por acción de la temperatura, arriba de una temperatura dada, se favorecen las asociaciones y se vuelve a ser una solución homogénea. Entonces, esta temperatura se conoce como temperatura crítica de solubilidad más baja o temperatura crítica de solubilidad más alta, dependiendo el punto de inflexión. Y entonces, por arriba de una puede ser el polímero soluble y por debajo de esa temperatura puede ser insoluble, ¿no? Entonces, aparte de la cuestión química o desde el punto de vista de la estructura química, también por las interacciones entre las cadenas de polímero se pueden dar estas segregaciones. De hecho, eso no hablé aquí de la N-isopropilaquilamida, pero también se usa como en aplicaciones ambientales, precisamente porque pues, puede formar estas interacciones por cambio de temperatura o por cambio de pH, y entonces atrapa, por ejemplo, un contaminante, se remueve el polímero que ya atrapó al contaminante porque se segregó, se precipitó, y entonces pues se purifica el agua a tratar. Entonces, regresando a la pregunta muy concreta, puede ser por la modificación química del bloque de la acrilamida o por la modificación química de la estructura misma de la acrilamida. Continuando con esta pregunta, ¿qué sustituyentes se le agregan, verdad, para este cambio de solubilidad? ¿Solamente tiene que ver con la posición que se sustituye o el tipo de sustituyente? Sí, pueden ser las dos cosas, tanto el tipo como la posición del sustituyente. Entonces, esto, insisto, creo que puede ser de gran interés porque dependiendo de la naturaleza química, en términos de la posición y de la naturaleza del sustituyente y de la composición de en la cadena de polímero, pues podemos tener un comportamiento más hacia, no sé, hacia la parte del, de que sea soluble en agua, por ejemplo, o que no lo sea, que no sea soluble, o que sea parcialmente soluble, dependiendo de la aplicación a la cual nosotros estemos interesados atender. De hecho, ya nada más de paso, pues se ha hecho esfuerzos por tener como un catálogo, ¿no? de diferentes composiciones en los copolímeros, y entonces como tener un portafolio de productos y decir, bueno, si tú, el requerimiento es mira, la estructura que te conviene es tal, ¿no? O la composición del copolímero debe ser tal. Si la aplicación que tú quieres es otra, bueno, está esta estructura con esta composición. Entonces se vuelven así como un catálogo de estructuras macromoleculares dependiendo de la aplicación. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, pues le agradecemos infinitamente su presencia, doctor Guillermo Soriano. Con mucho gusto yo le haré llegar la constancia, ¿verdad?, de esta conferencia. Y pues no nos queda más que agradecerle infinitamente su participación y nos ponemos también a sus órdenes por si alguno de los doctores que pertenecen al instituto o usted quisiera realizar alguna colaboración, ¿verdad?, con cada uno de ellos. Sí, gracias, doctora. También, perdón por hacer un comercial. Estamos para servirles de forma personal en investigación, si podemos coincidir en algún tema de que sea de interés. Al inicio de la presentación dejé mi correo, si no, pues vía la doctora Anabel, creo que me pueden contactar. También estamos de forma institucional apoyando al posgrado en Ciencias Químicas en la Secretaría Académica, entonces ahí con gusto podemos establecer alguna interacción a nivel de posgrado, si podemos tener coincidencias.
son bienvenidas y las puedo transmitir hacia pues el comité académico. Por mi parte también es todo. Les agradezco, doctor Felipe, la invitación, doctora Anabel. Gracias. Y estoy atento a cualquier situación relacionada con, ya sea con las investigaciones o con la parte del posgrado. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Ok, bueno, pues aprovecho este tiempecito también que todavía tenemos para invitarlos a recibir algunas de sus propuestas a través del correo de seminarios, tanto alumnos como investigadores. Les agradecería ya mucho que ustedes pues nos ayudaran a ver cuáles son sus temas de interés o si tienen alguna propuesta de algunos investigadores que pudieran participar en este seminario. Les agradezco mucho su presencia y pues nos estamos mirando el próximo viernes.